Fernando, un placer recibirte en el programa Reto Siglo XXI, ex ministro de justicia. Justicia. Sí, así es. Vivimos momentos complejos, ¿verdad? Se Así habla es. mucho bueno, nunca había escuchado yo de secuestros, ¿verdad? En este país, pero seguro había anteriormente, ¿verdad? Pero eran así como muy... y ojalá sean siempre Algo excepcional. algo de fuera de... Sí, ojalá fuera así. Y probablemente de momento es así. Pero ahí es donde está el truco y la trampa cuando se habla de seguridad en este país. Primero que todo, Jorge, muchas gracias por la invitación. Como siempre es muy interesante venir aquí a compartir con vos diferentes temas de actualidad. Este de la seguridad, con todo lo que implica, es uno de esos temas, como decía antes, truculento de tratar. Porque los costarricenses tenemos un país en general bastante seguro, y aquí comienza el problema. Es seguro de acuerdo a comparaciones internacionales, estadísticas que se han ido deteriorando, eso lo tengo claro. Pero si se hacen comparaciones con países de nuestro entorno, Costa Rica siempre aparece con índices mejores, y entonces ahí es donde caemos en una trampa. O quienes deciden la política pública del país caen en una trampa. El país es seguro. No, el país no es seguro, el país está dejando de serlo. Porque la comparación tenemos que hacerlo entre la Costa Rica de hoy, la de hace 5, la de hace 10, la de hace 15, la de hace 20 años. Porque en general, como decía, históricamente el país ha presentado buenos índices en este campo, que se vienen deteriorando de manera consistente. Entonces, compararnos con estadísticas internacionales es caer en el error. Es casi como dejarnos autoengañar. No, tenemos que compararnos nuestro presente con nuestro pasado. Y ahí vamos a ver cómo de pronto comienzan a haber problemas como este de los secuestros, que si bien es algo a lo que no estamos acostumbrados y no deberíamos acostumbrarnos, es un tema grave y actual, y que debe tratarse de esa manera. Yo en esto comenzaría por darle el beneficio de la duda, lo cual significa apoyar al ministro de Seguridad actual, a don Mario Zamora, porque está comenzando la tarea. Y esta es una tarea donde los resultados no se ven en términos inmediatos, ni los resultados buenos ni los malos. El deterioro que Costa Rica está viviendo en este momento, sin duda tiene muchísimo que ver con los efectos sociales y económicos de la pandemia. Eso no lo podemos negar, la pandemia fue terrible desde el punto de vista social y económico, pero al mismo tiempo es la consecuencia de un periodo largo en el que se aflojó con las medidas de seguridad. Se cayó en ideas políticamente correctas, muy bonitas de discutir, de difundir, donde para mi opinión, para mi gusto, se pervierte el concepto de derechos humanos. Yo profesionalmente me formé en ese campo y como costarricense soy un defensor de los derechos humanos sin ninguna duda, pero creo que en Costa Rica comenzamos a pervertir el concepto y queremos de pronto justificar formas de delincuencia con base en las injusticias que la sociedad tiene. Y eso no se debe aceptar de ninguna manera, de ninguna manera. Y con esto me devuelvo a lo que había dicho antes. Es posible que la política de seguridad se haya aflojado. Costa Rica tiene características muy difíciles de manejar, como por ejemplo es el hecho de que el ministro de Seguridad, el Poder Ejecutivo, está directamente al mando de un número limitado de cuerpos de seguridad, la fuerza pública, los uniformados de azul que vemos en la calle. Pero luego de eso hay otros importantísimos como el organismo de investigación judicial, la policía judicial, que no solamente no está al mando del Ministerio de Seguridad Pública, sino que forma parte de otro poder de la República. De la Corte. Exactamente. Y lo mismo sucede con la Fiscalía General de la República, y bueno, y ni se diga en el caso de los jueces. Pero tenemos otros cuerpos de policía que son fundamentales para una política integral en este campo, como es la policía migración, la policía de tránsito, que si bien forman parte están en el Poder Ejecutivo,
están en otras ramas del Poder Ejecutivo diferentes a la de seguridad pública. Y luego, en el terreno, el caso de las policías municipales, que hay una cantidad importante de cuerpos cada vez más profesionales, cada vez más especializados, que no están al mando del ministro de Seguridad Pública. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que el ministro es impotente y no puede trabajar? No, eso no es verdad. Eso significa que en Costa Rica debe realizarse un esfuerzo de coordinación estratégica mucho más, de un alcance muchísimo mayor al que cualquiera se imagina. Entonces, de alguna forma, el ordeno y mando en este país no funciona. Aquí funciona el diálogo en función de resultados y estratégicamente orientado. Y la ley lo prevé. La ley costarricense no ignora esta realidad. Nosotros tenemos la figura del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y es una instancia que convoca el presidente de la República y de la que forman parte el ministro de la Presidencia, el ministro de Seguridad Pública, el ministro de Gobernación, que en Costa Rica desde hace un tiempo están reunidos en una misma cabeza, el Ministerio de Justicia y cualquier otra instancia que el presidente convoque. Estas obviamente pueden ser otras ramas del Poder Ejecutivo u otros poderes de la República, porque el Consejo de Seguridad lo que tiene, su fin es justamente facilitar ese espacio de diálogo y de coordinación entre las diferentes instituciones que tienen responsabilidades en materia de seguridad. Y esto dicho en el sentido más amplio. Ese espacio se necesita no solo reunir de manera permanente, no es un acto de relaciones públicas, es una tarea estratégica. Y de ahí entonces se definen se definen objetivos, tareas y se aplican en la práctica, en el terreno. Esto durante muchísimo tiempo no se hizo. Yo mencionaba antes a don Mario Zamora como ministro de Seguridad actual, que tiene mucha experiencia en el tema y que sabe precisamente, conoce bien estas particularidades de nuestro sistema. Sin caer en el tema de los datos, de las estadísticas, porque si hacemos eso, nos vamos a encontrar que en Costa Rica hay un deterioro. En Costa Rica hay un deterioro. Ese no es el punto. Yo creo que hay unos aspectos de carácter conceptual que se necesita tener bien claros antes. Yo personalmente no creo, por ejemplo, que la llamada a resolver el problema de la seguridad pública en Costa Rica sea la Asamblea Legislativa mediante la presentación de proyectos de ley. Los costarricenses tenemos el vicio, por decirlo así, culturalmente, de que todo se resuelve con una ley. Leyes. Todo va al Congreso, todo se resuelve con una ley. Cuando a un costarricense se le menciona determinado problema, lo que dice, ¿y por qué no hacen una ley? Como si las leyes tuvieran un efecto mágico. No existe ese efecto mágico en ningún campo, y mucho menos en el de la seguridad pública. Aquí ya se aumentaron las penas en diferentes oportunidades en el pasado, y el efecto nulo. ¿Por qué? Porque ningún delincuente actúa después de revisar el Código Penal y decir, me pueden caer tantos años por lo que estoy planeando. Nadie hace eso. Me la voy a jugar. Nadie hace eso, exactamente. Entonces, aunque hayan algunos aspectos donde se necesitan reformas, siempre es así. En materia de crimen organizado, por ejemplo, vimos hace poco un esfuerzo importante promovido por don Rodrigo Arias en la Asamblea Legislativa desde la presidencia de la Asamblea. Si bien se necesitan algunas reformas, yo estoy convencido de que la principal área de acción es justamente en la calle y es policial. Nosotros necesitamos a la policía presente y actuando en todo el país, que la policía sea visible. Y eso lo puedo decir con dos confianzas, por decirlo de alguna manera. La primera confianza es que Costa Rica tiene cuerpos de policía bien formados y especializados. Otra cosa es que cuenten con la infraestructura necesaria para trabajar. Yo creo que ya no, que ha habido un deterioro importante. Que cuenten con los recursos para trabajar. Yo creo que ya no, hubo un deterioro muy grande. Presupuestos que no solamente se ampliaron como debió ser cada año, sino incluso presupuestos que se redujeron.
en función de otras necesidades, porque no es un tema antojadizo. Pues sabemos todos que Costa Rica está pasando por arrastra una crisis fiscal desde hace rato, y entonces hay que establecer prioridades, y de pronto, una vez que se alcanzaron ciertos resultados, de que disminuyeron en el pasado los índices, por ejemplo, el famoso índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, entonces, por decirlo de alguna manera, nos dormimos en los laureles, y entonces no se mantuvo el ritmo de crecimiento del presupuesto de seguridad pública. Entonces tenemos un personal bien preparado, especializado, que no cuenta con los recursos necesarios. Eso es lo que tenemos ahora. Y esto no comenzó con esta administración, viene de atrás. Bueno, pero tenemos personal en el que podemos confiar. Y al mismo tiempo hay otro aspecto, la otra confianza que tengo yo. Nuestro sistema, nuestra institucionalidad es muy fuerte. Esa institucionalidad llamada a defender a los habitantes y a que se respete, a que se garantice el respeto a los derechos humanos, en Costa Rica está muy bien diseñada y es efectiva. Entonces uno puede decir, con base en esas dos confianzas, que en Costa Rica se necesita aumentar la respuesta policial, la acción policial. Y aquí no estamos comparándonos con Bukele, porque la discusión sobre Bukele aquí en Costa Rica es una distracción. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que se está haciendo en El Salvador. Ve que ni siquiera entro a calificar el tema, no me meto en eso. Sencillamente, hablar de El Salvador y hablar de Bukele, haciendo comparaciones con Costa Rica, es distraernos de la realidad, y cuando uno se distrae de la realidad, sencillamente no va a lograr resultados, no va a entender el problema. Nuestro problema es diferente y tenemos los recursos, la ley nos da los recursos para que haya esa respuesta policial que decía antes. Y como insisto en hablar de algunas cuestiones conceptuales antes que caer en temas de estadística, la seguridad pública es como la jardinería. Suena muy raro la comparación, pero cualquier jardinero sabe que el jardín en el que trabaja hoy está lindísimo gracias a su trabajo, y si se va 2 semanas o 2 meses, cuando vuelve lo que se encuentra es un charral, porque el jardín crece y se desordena. La jardinería es un trabajo diario, y la seguridad pública también. En ese sentido, los costarricenses debemos entender que no existen estados permanentes de seguridad. Cuando uno va a Europa, a Canadá, y encuentra esas sociedades seguras, muy seguras, no es así simplemente porque la gente no es solo porque la gente viva bien, sea más educada y sea más culta. Esos dos aspectos son fundamentales, y de eso conviene hablar en un momento, seguidamente. No, también hay otra razón. La policía, el sistema judicial en esos países funciona, es efectivo, y además en términos inmediatos. Y aquí me voy a otra comparación. ¿Vos te acuerdas hace ya un montón de años, cuando se modificó la ley de tránsito para perseguir el tema de las borracheras en la carretera? Hubo una respuesta, y el problema se redujo muchísimo, se redujo significativamente, pero no se redujo simplemente porque se reformó la ley de tránsito. Se redujo porque la policía de tránsito estaba en la calle, y déjame usar el verbo, cazando borrachos al volante. Y además los exponían a la prensa, porque acuérdate que además la prensa estaba presente en los operativos. Entonces todos los costarricenses pudimos ver a la policía en acción, y pudimos ver además a los infractores expuestos ante la opinión pública. ¿Qué es lo que todo el mundo entendió? Que si falta a lo que la ley dice, hay una consecuencia inmediata. Una ley, por mejor escrita que esté, si no es efectiva en el momento, y aquí estamos hablando de seguridad, si la policía no tiene una respuesta inmediata, los fiscales y los jueces no tienen una respuesta acorde con el trabajo que hace la policía, sencillamente la delincuencia le pierde, como dijo Gerardo Castaing un día estos en televisión, le pierde el respeto a las autoridades. Y en Costa Rica sabemos que ya eso, hay suficientes muestras de que eso se ha dado. Nosotros estamos en un punto geográficamente donde no solamente somos un lugar de tránsito, ya eso sigue siendo así, pero ya no solo somos eso. Costa Rica es un buen mercado.
En Costa Rica hay muchísimo consumo de drogas y la droga trae consigo una serie de consecuencias en materia de delincuencia. ¿Por qué esto es importante? Porque un país abierto como el nuestro, y nuestro país tiene que seguir siendo un país abierto, está expuesto a la experiencia criminal, por llamarlo de alguna forma, la experiencia criminal de otros países, que son muchísimo más sofisticados en el ejercicio de esa criminalidad. Y todo eso se importa de manera permanente. Y los costarricenses aprendemos. Porque el problema nuestro de seguridad no es un problema de los extranjeros. Esto no es culpa de los extranjeros que llegan al país. Aquí hay muchísimo costarricense que aprendió todas las mañas necesarias y que están involucrados en esto. Entonces, no debemos dejarnos distraer por una serie de fantasías. Antes mencionaba Bukele y El Salvador. Eso es una distracción. Los extranjeros como culpables de nuestro deterioro, esa es otra distracción. No, el trabajo hay que hacerlo aquí. Y la otra es que la prioridad es modificar las leyes. Yo no digo que no haya que modificar las leyes en algunos puntos muy específicos. Yo lo que digo es que el país actualmente puede trabajar dentro del marco legal y constitucional que tiene, que existe un mecanismo de coordinación para que todos esos organismos, agencias de policía, trabajen de manera conjunta, porque de otra forma no vamos a obtener un resultado tangible. Y el otro aspecto tiene que ver con lo que mencionaba antes. Yo creo que el principal campo de acción es policial, es en el terreno, pero no podemos olvidarnos de una cosa. Eso que básicamente tiene que ver con la acción represiva de la policía y represiva dentro del marco constitucional y legal del país, tiene efectos o puede tener efectos en términos inmediatos. Pero a mediano y a largo plazo hay una cosa que Costa Rica no debe descuidar, porque de eso también depende la seguridad, que es el país tiene que seguir o tiene que volver a ofrecer unas condiciones de vida para la población en general, para los jóvenes en particular, y también oportunidades culturales, deportivas y de trabajo. La inversión social que se tiene que hacer desde el Ministerio de Educación Pública, desde el Ministerio de Salud, desde las municipalidades, en el deporte, la cultura que ya mencionaba antes, es importantísimo, porque todo esto es lo que permite crear condiciones de seguridad sólidas, que se mantengan, que trasciendan en el tiempo. La acción policial, llegamos a un punto en que la acción policial es indispensable, es necesaria, pero tiene efectos inmediatos. Si no se invierte en otros campos, el trabajo que se haga es como recoger agua con un canasto. Y con esto terminaría diciendo que es importante para efectos de presupuestación que el gobierno de la República ha estado recortando fondos en una serie de políticas sociales sin las cuales, como decía, la política de seguridad no funciona, no va a funcionar, más bien. Esa es la complejidad del tema. Y luego entonces, a partir de tener estos aspectos claros, entonces hablemos de estadísticas, hablemos de medidas específicas. Pero los costarricenses muchas veces entramos en estos temas sin tener claras las preguntas y algunos aspectos básicos del tema, como me parece estos que mencioné, que obviamente no agotan el tema. Ya y sí, el Ejecutivo, presidente puede convocar este consejo. Hay que hacer una reestructuración de presupuestos porque hay que hacer inversión. Hay que trabajar con el Ministerio de Educación muy de cerca, ¿verdad? Porque ahora es central. Es central. Esto es muy gracioso. Gracioso lo digo, no me estoy burlando. Gracioso en el sentido de que uno no se espera estas cosas. Yo, por la experiencia que tuve en el Ministerio de Justicia con el sistema penitenciario, aprendí de los penitenciaristas que tengo que insistir que Costa Rica tiene un personal valioso trabajando en las cárceles, y como trabajan en las cárceles, el costarricense en general no conoce lo que estas personas hacen diariamente con muy pocos recursos. Bueno, lo que iba es a esto. Trabajando en el sistema penitenciario o con los penitenciaristas, aprendí
porque la política de seguridad del sistema penitenciario no depende únicamente de acciones de vigilancia y de contención, las propiamente de la policía, sino que depende de las condiciones de vida en los centros penitenciarios y de las oportunidades de trabajo, educación, cultura y deporte y salud que se le dé a los privados de libertad. Entonces mucha gente dice, no, pero es que ¿cómo? Cometieron un delito, tienen que pagar. Sí, claro, están pagando con su libertad dentro de las instalaciones del sistema penitenciario, pero una vez que están adentro, el sistema tiene la obligación, por sentido común, de dar unas condiciones de vida que le permitan a estas personas, bueno, vivir bien dentro de lo mal que es estar en la cárcel, porque no, yo no quiero caer en eufemismos, revisar su vida, pero además hay otro aspecto que tiene que ver, como decía, con el sentido común. Entre más humanas sean las condiciones de vida en el sistema penitenciario y las oportunidades que se le brindan a los privados de libertad que ya están pagando con su libertad, la seguridad de las cárceles mejora exponencialmente. Bueno, lo mismo pasa fuera de las cárceles. La acción policial es indispensable. La policía tiene que estar presente, bien formada y bien equipada y bien pagada. Es decir, la seguridad pública es cara. Pero al mismo tiempo el país tiene que hacer un esfuerzo importantísimo en materia social. Un esfuerzo muy grande. Y claro, uno aquí, los dos estuvimos ahí, sabemos perfectamente lo que es establecer prioridades en el proceso de presupuestación. Es dificilísimo y hay que tomar decisiones muy complicadas. Y en esto una cosa que me encantaría decirle al presidente de la República y de su entorno, es que si bien toda la oposición es crítica, no toda la crítica es oposición, porque hay mucha sensibilidad a la crítica que se hace y muchas veces desde la Asamblea Legislativa ha habido una voluntad de colaborar con el Ejecutivo en los temas complicados, y hay una conflictividad que puede ser que se quede solo en el discurso, pero no se queda en el discurso, que no nos ayuda a resolver problemas públicos de importancia, porque si hay algo claro que uno debe conocer, una de esas particularidades del sistema costarricense, es que aquí nadie tiene, ni por constitución ni por ley, aquí nadie tiene toda la capacidad de tomar las decisiones que se necesitan para resolver uno solo de los problemas públicos. Aquí el tema que querás depende de la cooperación de una serie de actores que además están repartidos entre diferentes poderes de la República. Entonces aquí el tema del diálogo y el tema de la colaboración no son palabras elegantes, simplemente son condiciones estratégicas que se deben tener en cuenta a la hora de conocer y atender la problemática pública del país. Así es, por allá anda de complicada la cosa, ¿no? Bueno, vamos a tener oportunidad entre unos 3 semanas para volver a hablar de este tema, porque cuando digas, con muchísimo gusto. Es un tema prioritario en este momento. Así es. Ya no es que el tema de seguridad era, digamos, en tercero o cuarto, ahora es primero casi. Es el primer, ese es un tema muy interesante y como decís, está para conversarlo después. Si uno le pregunta a un costarricense cuál es el principal problema del país, te va a decir la seguridad hoy, la corrupción, el ambiente. Es decir, dependiendo de con quién uno hable, esos temas van a ser el primero. Pero resulta que hay un primer problema básico, central, que los costarricenses nunca tomamos en cuenta. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, será el que sea, dependiendo de con quién uno hable. Pero en Costa Rica hay un primer problema, antes que todos esos, que es político. Porque si los costarricenses, y voy a repetir las palabras de un amigo, se nos ha olvidado hacer política. Nosotros creemos que la política es simplemente la política electoral, la campaña electoral. No, esa es una parte de la actividad política, pero esa no es la política que soluciona problemas públicos, no es la política para gobernar, y esa probablemente es la que se nos ha olvidado. Entonces, nuestro primer problema es político. El segundo, en este momento, puede ser que sea la seguridad. El tercero será otro,
Y el tema es tan complicado que es político otra vez. Suena caricaturesco decirlo así, pero los costarricenses tenemos que meternos eso en la cabeza. Nuestro principal problema público en este momento es político. No es qué, no es cuándo, es cómo. El cómo en este país es una cuestión política y no la tenemos resuelta. Así es. Bueno, Muchísimas gracias, Jorge. encantado de saludarte. Igualmente.